Hoy sábado, al finalizar la 21ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos propone para nuestra reflexión el texto de Mateo 25, 14 al 30. Pero el 28 de agosto la Iglesia también recuerda la memoria de San Agustín. Agustín es sin duda uno de los grandes santos de la Iglesia Universal. Nació en Tagaste, hoy en Argelia, en el norte de África, en el año 354. A los 19 años se dedicó a la filosofía y empezó así una intensa búsqueda de la verdad. Pero en paralelo llevó una vida de pasiones, lujuria y desenfrenos, y como fruto de esa vida ligera, tuvo un hijo al que llamó Adeodato. En su búsqueda de la verdad pasó por diversas escuelas filosóficas y finalmente terminó en el maniqueísmo. Pero luego de varios años de seguir la doctrina maniquea, se decepcionó de ella y viajó a Italia acompañado por su madre, Santa Mónica, quien pedía a Dios constantemente por él. En Milán se encontró con el arzobispo Ambrosio, y éste lo llevó a descubrir la impecable lógica del cristianismo, a descubrir a la persona de Jesús y así encontrar la verdad que tanto buscaba. Un par de años después, a los 33, decidió bautizarse y su vida cambió radicalmente. De regreso a África, Agustín quiso vivir una vida monástica, pero la gente le pidió que fuese su sacerdote y 4 años después, por petición de la gente, fue ordenado obispo de Hipona, en el norte de África. De una inteligencia extraordinaria, Agustín ha sido considerado el más grande pensador de la Iglesia de todo el primer milenio. Para él, la fe y la razón no se oponen, sino que se complementan. El influjo de su teología ha llegado hasta el día de hoy. Murió en Hipona en el año 432, mientras los vándalos del bárbaro Genserico asediaban la ciudad. Luego de su muerte, fue considerado doctor y padre latino de la Iglesia. Retomando ahora nuestra lectura de Mateo, les leo el texto citado. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo, Señor, 5 talentos me dejaste y mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo, muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo, Señor, 2 talentos me dejaste, y mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo, muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor, y como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y dijo, Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fue a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió, eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver pudiera recogerlo con los intereses. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a este empleado inútil échenlo fuera, a las tinieblas, y allí será el llanto y el rechinar de dientes. El contexto de la parábola que les acabo de leer es el siguiente. Jesús ha estado varios días en Jerusalén y se ha visto constantemente atacado por las autoridades religiosas de Israel debido a sus enseñanzas y debido a su postura crítica con respecto a la doctrina
de las autoridades judías. Y presiente que, como están las cosas, es muy probable que lo tomen prisionero y lo maten. En los 2 últimos días hemos reflexionado en 2 parábolas que nos invitan a estar preparados para lo que está por venir y a esperar con ansias su segunda venida. La parábola de hoy añade un nuevo dato a esa espera vigilante. Además de estar preparados y atentos, Jesús nos enseña que mientras esperamos, debemos ser productivos y aprovechar de la mejor manera el tiempo en esta vida. En consecuencia, el llamado a estar preparados hay que entenderlo también como hacer buen uso de los dones que Dios nos ha dado. Pues la parábola de hoy nos enseña que cuando Jesús venga nos pedirá cuentas de lo que nos ha dado, es decir, querrá saber qué tan responsables hemos sido. Responsabilidad significa tener habilidad para responder. Y la pregunta es, ¿estamos respondiendo como Dios espera de nosotros? La parábola de hoy empieza diciéndonos que un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes, y a uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y luego se marchó. Les dejó mucho dinero, pues el talento era una unidad monetaria romana de muy alto valor. El valor de un talento equivalía a 16 años de trabajo, y el valor de 5 talentos equivalía a 80 años de trabajo. Una larga vida. Los talentos representan también las cualidades, dones, habilidades y oportunidades, es decir, todo lo de valor que cada uno tiene. Y dice la parábola que le dio a cada uno según su capacidad. Debido a nuestra diversidad, somos como vasos de distintos tamaños y capacidades. Por eso, unos tienen más talentos y otros menos. Pero lo que importa para realizarnos en esta vida es que el vaso que nos representa esté lleno, pues eso es lo que nos hace plena la vida. Para Dios no es importante si uno tiene más o tiene menos talentos, si tiene más capacidad su vaso o tiene menos. Lo que le importa es lo que hacemos con los talentos que nos ha dado, si los aprovechamos. Si tenemos más talentos, se nos exigirá más, y si tenemos menos, se nos exigirá menos. Dios nunca nos va a pedir más de lo que somos responsables. No nos pedirá más de nuestra capacidad, pero nos pedirá toda nuestra capacidad. La parábola nos cuenta que los 2 primeros se pusieron a trabajar con los talentos que recibieron, y el que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. Pero el tercero no hizo nada con su talento. Dice el texto que el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. La parábola sigue diciéndonos que al cabo de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Dios a todos nos da tiempo para hacer buen uso de los talentos que nos ha dado hasta que venga por segunda vez. Y entonces querrá saber qué hicimos con ellos. Los 2 primeros, los que se pusieron a trabajar orgullosamente, le dirán lo que hicieron. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste y mira, he ganado otros 5. Y se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste y mira, he ganado otros 2. Estos 2 primeros duplicaron lo que habían recibido. Y el dueño de todos se enorgullece de ellos y les dice lo mismo a ambos. Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor, y como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. No hay diferencia en el premio recibido. Ambos pasarán al banquete del reino porque dieron toda su capacidad. Por tanto, no importa si uno tuvo más o tuvo menos talentos en esta vida. Lo que importa es qué hicimos con lo que recibimos. Importará si lo dimos todo. Y si lo que recibimos lo hicimos producir al máximo, recibiremos la máxima recompensa. Por tanto, si bien somos diversos ante Dios,
somos todos iguales, pues todos debemos dar el máximo fruto con lo que hemos recibido. ¿Y qué pasó con el tercero? Se acercó el que había recibido un talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que cosechas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fue a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. Este hombre no hizo nada con su talento. Decidió esconderlo para cuando regrese el propietario y devolvérselo en su segunda venida. Pero además se disculpó por su inactividad y se quejó de la exigencia de su señor. Considera que el dueño del universo espera demasiado de él. Ciertamente tiene un falso concepto de su señor, no lo conoce y le tiene miedo, y no sabe que es bueno, generoso, perdonador, y necesita pues acercarse a él y buscarlo. Ante su irresponsabilidad, el señor se molesta y le dice: Eres un empleado negligente y holgazán. Si piensas que cosecho donde no siembro y recojo donde no esparzo, al menos debiste haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con sus intereses. El amo, que representa a Dios, dice que le hubiese bastado ganar solo los intereses. No esperaba que duplicase su talento. Realmente este hombre no conocía a Dios. Su actitud pasiva y perezosa es intolerable y contrasta con la laboriosidad de sus compañeros. Su actitud, pues, no se condice con lo que se espera de un cristiano. Y lo reprocha duramente. No merece compartir la felicidad de estar con su Señor. Y debido a su irresponsabilidad, le quita lo que tenía y es arrojado fuera de su presencia. Dice el texto: quítenle el talento y dénselo al que tiene 10. Y a este empleado inútil échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Finalmente, la frase: al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, responde a la lógica inversa del reinado de Dios. El que da, recibe. El que entrega, gana. Y el que dona su vida, la recupera para la felicidad eterna. Como conclusión, los invito a considerar que en esta última parábola Jesús nos exhorta a trabajar con empeño por su causa, mientras esperamos su segunda venida, poniendo a disposición de ella todos los talentos que nos ha dado. La Iglesia no puede quedarse cruzada de brazos al ver cómo va el mundo, cómo va nuestro país. Debemos poner todos nuestros talentos a producir en bien de la paz, de la reconciliación y del progreso de los pueblos. Es decir, debemos hacer lo posible para que Él reine. Pidámosle a Dios su gracia para que aprovechemos nuestros talentos en bien de los demás y para que ayudemos en lo que sea posible, y así cuando nos veamos cara a cara con Él, podamos presentarle el fruto abundante de nuestras buenas obras. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.